Pues estamos listos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, gracias por quedaros también a esta segunda mesa. Son 3 días de intenso programa, así que solo estamos empezando. La gente del Diario.es en Cantabria se ha currado pues un programa muy interesante, muy intenso. Lo de mañana promete. Hay muchos compañeros y compañeras que hacen un periodismo fantástico que se van a pasar por aquí y yo creo que lo vais a disfrutar. Nos toca ahora, haciendo también honor al sitio donde estamos, hablar de esa conexión que a veces hacemos mentalmente, pero que también a veces existe entre la ficción y el periodismo. Y cómo muchas veces cuando vemos las noticias nos acordamos de alguna película y muchas veces cuando vemos alguna película nos acordamos de las noticias. Y eso algunas veces es casual, otras veces pues no tanto, por gente como Javier Gómez Santander, que ha trabajado de periodista en las redacciones más exigentes y también ha trabajado dándole forma al formato de ficción con más éxito en España de los últimos años. Javi, ¿has visto ya la última temporada de La Casa de Papel? La he visto y me ha gustado. ¿Te ha gustado, no? Sí, de hecho hay gente buena ahí. Hay gente, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué tardas en verla? ¿Por qué has tardado en verla? Pues porque yo, cada capítulo cuando se llega a emitir, yo además de haberlo escrito, lo último que hacemos es ver los premasters, ¿no? Que es el primer montaje de la serie antes de que pase a efectos de postproducción. Entonces un premaster a mí me lleva 10 visualizaciones cada capítulo, o más. Hacer notas, cambios. Bueno, cuando llega el día de la emisión yo ya lo he visto todo mucho. Y sucede otra cosa, que es que me acojono. O sea, yo veo los premasters, bueno, al final lo sacamos, venga, esto está bien, para adelante, y llega el día en el que lo estrenan y digo, es una mierda todo. Entonces siempre las empiezo a ver, pero en el capítulo 2 así me hundo. Y no lo veo. Y en diciembre me puse a ver La Casa de Papel por primera vez. Las primeras 2 temporadas se emitieron en Antena 3 y entonces no lo veía porque yo madrugo y me quedaba dormido, pero el prime time es una vergüenza la hora que tiene. Y la publicidad resulta tediosa, entonces me dormía. Y con Netflix me podía el pudor. Pero en diciembre, como veis, devine en hombre y me atreví. Y lo he visto, y la he visto además como entera, como un espectador, nervioso, diciendo, ¿sabes lo que va a pasar? Sí, pero quiero ver, a ver, si de verdad pasa. Y iba como, pues sí. ¿Cuál es tu momento preferido como espectador? Uno que tú decías, esto ha quedado mejor incluso de lo que lo pensamos. Los últimos capítulos. Lo que más me impresiona siempre es cuando escribimos algo que igual es esto, pero sabes que ahí le estás complicando la vida a muchísima gente, ¿no? Porque tú en 10 líneas lo mismo te va a escribir, toman un café en la cafetería Picos de Europa, si está en Numancia, tú no sabes, pero esto es aquí. Ya, sí. Guiño local. Y 2 personas hablan y tal, pero el mismo espacio lo ocupa, salen 4 buques del ejército cruzando el Cantábrico. Y dices, joder, lo que le estoy complicando la vida a cantidad de personas con esto, ¿no? Porque hay que buscar los 4 buques. Claro, yo recuerdo que un día viene el director de producción y me dice, Javi, para los próximos capítulos íbamos muy mal, eran los finales. ¿Hay algún marrón que tenga que conocer? Digo, no, es todo fácil. Bueno, necesito 3 fragatas. ¿Qué? 3 fragatas. Allí estaban, cuando las vi dije, hostia puta, que es que eso no solo es la gente nuestra de producción, que tiene que comerse la vergüenza de llamar a alguien, decirle, mire usted, me dedico a grabar cositas y necesita... No, los militares que hay dentro, en fin, que supongo que les haya costado un dinero. Javier Gómez Santander ha sido jefe de guión, coproductor ejecutivo de La Casa de Papel. Yo lo conocí hace ya unos cuantos años cuando fuimos los 2 becarios juntos en la SER, en la redacción de Gran Vía en Madrid. Yo recuerdo que yo ya era becario senior, ¿no? De estos becarios que ya llevan demasiado tiempo de becario, y de pronto un día, totalmente a destiempo... Más viejo que yo. Nah, estamos ahí. Un día a destiempo apareció nuestro jefe, que creo que en aquel momento era Jesús Cintora, y dijo, bueno, viene hoy un becario nuevo, y enséñale a hacer los boletines de M80, que era una cosa que se hacían, yo no sé si se sigue haciendo,
por la mañana, 7:30, 8, a las 7, a las 8 de la mañana, y se decía M80 Express, y leías los titulares del día y te servía un poco para rodarte como redactor y como locutor. Pues allá que yo me fui a enseñar a este señor a hacerlo en boletines de M80, mira, esto se escribe así, hay que hacerlo así, vente conmigo que vamos a locutar uno para que veas cómo es, ¿no? Y yo me fui allí, me lo llevé y dije, venga, lo hago, ¿vale? Sí, sí, como él parece serio y tal, sí, de acuerdo. Venga, el siguiente lo haces tú. Hay que saber que aquello de los becarios de la SER es un poco como los Juegos del Hambre. ¿Sabes? Hay un par de contratos al año o ninguno y solo puede quedar uno. O sea, que buen rollo, pero que hay un contrato, ¿sabes? Y se vino conmigo a hacer el siguiente. Se sentó allí, dieron las señales horarias y le salió un chorro de voz, una dicción y una capacidad de leer aquello como si llevara 20 años, que cuando yo volví le dije al otro becario senior que había por allí, estamos jodidísimos. Este tío va a acabar con todos nosotros. Afortunadamente, se lo llevó Ferreras a La Sexta. Y allí, aparte de cosas muy locas como presentar en tiempo de una manera memorable, luego hizo una cosa, creo yo, muy importante para la televisión en España, que fue dirigir La Sexta Columna, que para mí es el informe semanal de nuestro tiempo, para la gente de nuestra generación, contando además los momentos más jodidos de explicar de la actualidad española. Te tocó dirigir un programa informativo en prime time con un peso y una complejidad complidos. Y dotados con una escopeta y un mono. O sea, era eso una demencia. Éramos tres. O sea, tres tíos haciendo... porque éramos tres tíos, además. Haciendo un programa semanal. 45-50 minutos de tele escrita con un ritmo criminal, porque metíamos unas 20 entrevistas por programa. Cada entrevista era de 1 hora de duración, la grabación nuestra. Para 45 minutos, hacemos la multiplicación, te sale un ratio. Nosotros íbamos casi a 1 minuto grabado o descargado, o sea, se emitía 1 minuto de cada 100 que teníamos. Los ratios normales en televisión en esa época eran de 1:10. Tanto es así, tanto volumen generábamos y era tan raro, y tiene unas broncas porque esto pasa luego por sistemas, eso pesa, se hace cara a la tele, que nos dijeron, cuando fue La Sexta Antena 3, decimos, nosotros entramos en vuestro sistema y os lo reventamos. No, hombre, no, ¿qué? Aguanta todo. Fue La Sexta Columna la primera, Antena 3. Nos ponemos a descargar material y se va el informativo a negro, en directo, el de Antena 3. ¡Buah! Tumbamos todo. ¿Tumbasteis el sistema? Lo tumbamos. O sea, eso, los rudimentos de eso. ¿Tumbasteis a Vallés, que seguro que le gusta aquí al compañero que hablaba? Sí, se retrasó la ida de la gente de La Sexta allí porque, claro, éramos salvajes. Y hicimos aquel programa que además era buscar el tono. Aquello fue una búsqueda de tono. Era cuál va a ser el tono del reportaje que mi generación quiere para este momento, que además era el año 12. Finales del 11 hicimos el primero, justo después del 15M. Y fue una aceleración. Y eso... pues ahí estábamos, bueno, ahí sí que trabajábamos todos los días más de 16 horas, todas las semanas Yo hacía siempre, todas las semanas había una jornada de 27 horas. Aquello no existía ni la forma de ponerlo en horas extras, o sea, porque de hecho no había manera, a mí me daba pudor. Y fue horrible. Y exitoso a la vez, que es una mezcla muy complicada de gestionar. Entregábamos con la prueba y decíamos, a ver si sea una hostia. A ver si no lo ve nadie. A ver si nos lo quitan. Y iba dando dato y dato y dato y dato. Y no nos quitaban el programa. ¿No? Sigue vivo, pero ahora hay mucha gente ahí ahora. Oye, Javi, le preguntaba antes Nacho a Esther cuándo decidió empezar a ser periodista. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Sí. En 1997, diría. No, porque me lo dijo una profesora del instituto. Yo escribí una chorrada sobre cualquier cosa y me dijo, pues tú puedes ser periodista, y te puede ir muy bien escribiendo. Y yo pensé, ¿se puede vivir de esto? No era cosa que no pensaba que pudiera ser. Y era como una profesión de otros, ¿no? Y empecé a coquetear con la idea hasta que me obsesioné con ella y sigo. Yo me considero periodista. Es la única profesión en la que no me han hecho sentirme un intruso.
Quizá porque no soy. Sí. ¿Pero en qué momento decidiste que parabas con los medios y te dedicabas a otra cosa? Bueno, a mí me llama Alex Pina, que es el creador de La Casa de Papel, porque se lee una novela que yo había escrito. Crimen de las tricotosas. El crimen, sí. Y en esa novelita había fracasado, como es obligatorio en las novelas, pero la leyó él y dijo, quizá este tipo pueda escribir guiones. Y yo quedé con Alex por quién es Alex, ¿no? Él ya había hecho Vis a Vis, acababa de hacer, pero venía de hacer prácticamente desde periodistas para acá todos los éxitos de la tele. Entonces, yo no sabía quién era él, pero lo puse en Google y me sedujo mucho. Y dije, voy a quedar para decirle que no, porque estaba en La Sexta, estaba en la SER colaborando, estaba en El Mundo con una columna, me iba bien. Y no pensaba cambiar de profesión. Pero 15 días antes, esto no lo he contado, esto lo decía Iván Redondo, ¿no? Lo de esto no lo he contado, ¿no? Sí, igual un poquito más. Esto no lo he dicho nunca, pero... eso creo que es verdad. Pero 15 días antes de la llamada de Alex, yo invoqué a los dioses, como se les suele invocar normalmente, que es con un exabrupto. Estaba viendo The Crown en casa, que escribe Peter Morgan, y estaba tan bien hecha esa serie que no lo pude soportar. Entonces me levanté y le grité al televisor, ¡hijo de la gran puta! Y me dice mi novia, entonces, que era Sara, me dice, ¿pero qué haces? Y digo, este cabrón, mira qué bien escribe, yo quiero hacer eso. Y me dice, pues hazlo, violentada. Y entonces le dije, sí, claro, así es como funciona. Llamo a un sitio y digo, hola, me llamo Javier, tengo 30 y tantos años, me dedico a otra cosa, pero quiero escribir series de televisión. ¡Venga ya! Y me fui. Ni siquiera terminé de ver el capítulo. Y 15 días después me llamó Alex. Y entonces yo quedé para decirle que no, pero me contó el atraco que tenía en mente y le dije, hostia, tío, tienes un titular. Porque era, no voy a robar, voy a fabricar mi dinero. Eso ya era nuevo. Luego me pasó lo que tenía escrito, que era el primer capítulo, y dije, bueno, voy a probar. Y a los 2 meses dejé la tele y todo lo demás. Y eso fue en febrero. Y en junio se acabó La Casa de Papel. Y dije, a tomar por culo, menuda decisión. Pero tuve suerte. Porque lo que pasó con La Casa de Papel, lo sabéis muchos, es que al principio el estreno en televisión, pues por las dinámicas que tiene también, la manera en la que ahora vemos muchas veces la serie, pues La Casa de Papel un poco pasó bien, pero no el éxito que después ha sido. ¿En qué momento te das tú cuenta de que estáis empezando a liar la parda en Netflix? Porque aquello se queda ahí, luego Netflix lo compra, lo sube, sí. No produce temporadas nuevas, simplemente sube la que hay, sí. Las trocea de manera diferente, si no me equivoco. Exacto. Y en algún momento determinado empezáis a notar... Que nosotros se nos había olvidado, ¿eh? Ahora mismo te dicen, vamos a poner tu serie en Netflix, y te da... Pero nos parecía tan improbable que eso fuese a ningún lado, porque Netflix compraba las series, las metía al catálogo y fuera, ni promoción ni nada. Y la nuestra era una más de todo ese cajón de calcetines sin pareja que era entonces las series compradas a granel en los países, ¿no? Y nos olvidamos de La Casa de Papel. Pasan los meses y llegamos un día a la redacción, antes llamada sala de guión, pero yo la empecé a llamar redacción porque soy nostálgico, y nos dicen, ¿habéis visto lo de Arabia Saudí? Pues no. ¿Qué coño habrá pasado en Arabia Saudí? Y lo que había pasado era nuestro. Era que una grada entera de un campo de fútbol se había cubierto con la cara del profesor, porque su entrenador era gafoso y barbudo, y le llamaban profesor. Y entonces dijimos, coño, ¿pero están viendo la serie en Arabia Saudí? ¿Por qué? Y al día siguiente nos dicen, ojo, que es el disfraz más vendido del Carnaval de Río de Janeiro. Pero si no se han disfrazado ni en Chinchilla pues algo ha pasado en Brasil. Y ya ahí vino la ola Argentina, y nos cambió la vida, para bien. En el contenido de la serie hay muchos guiños a la política española y también a la política internacional, pero hay como guiños específicos. Yo te digo algunos que creo que son identificables muy fácilmente. Evidentemente la máscara esta de Dalí es una mezcla entre Anonymous, hay una
mención no explícita, pero muy evidente, a el 15M, a esa empatía, digamos, a esa desafección. Y hasta explícita, ¿eh? ¿Sí? Sí, llega el profesor a decirlo, sí. En la primera temporada o en la segunda. Cuando hace una teoría él ahí, no me acuerdo muy bien de qué, pero... Es que lo has visto hace poco, entonces lo tienes más fresco. Es que la primera temporada no he visto las 3 últimas. Luego hay momentos muy concretos, como hay un Alicia sé fuerte. Eso me encanta. Y de hecho me arrepentí de no plagiar más el diálogo original de los WhatsApps de Rajoy y Bárcenas. Me hubiera gustado meter más. Luego lo veo y digo, por elegante, te quedas que no. Eso pasa por... Supongo que hay de todo, ¿no? Pero pasa por el debate de la sala de guión y tú defiendes allí que tiene todo el sentido del mundo hacer el guiño, hay gente que lo ve, gente que no lo ve, o es una cosa que tú u otros guionistas del equipo vais soltando por allí y si cuela, cuela. No, eso tú llegas allí empecinado en que tienes que meterlo, te hace mucha gracia. Mi consejo es cuenta las tramas riéndote. Tengo una cosa buenísima. Hay gente que dice, ¿y si hacemos la típica de... La típica ya la has visto. Es mala venta. Pero tú dices, tengo algo buenísimo, vamos a... Entonces entra bien. Yo entré así y no solté la perrina, vamos. O sea, esto es así. De hecho, cuando hay otro momento que hay un detenido y entonces yo quería que se realizase exactamente igual que la detención de Rodrigo Rato. Gesto por gesto y los cambios de cámara. Pero no me valía con eso. Yo quería rodarlo en el portal de Rato. Y no nos dieron permiso, porque en el barrio de Salamanca son muy... Bueno, que no. Por lo que sea, no les hizo gracia. Corruptos son nuestros. Me hubiera parecido hasta bonito. Yo creo que eso lo ve Rato en la cárcel y dice, pues algo que ha quedado. A mí, yo si fuese él, me haría ilusión. Oye, Rodrigo, ¿has visto eso? Qué bonito ha quedado. Tantos recuerdos. Pero sí, le meten la manita, sí, le ponen... Pero es más sutil también. ¿Hay un poco de Villarejo? Hay una cosa muy... sí, de Villarejo a mí ya no me pilló tanto en el ejercicio la parte pública y sabida de Villarejo. Cuando yo estaba trabajando sabíamos quién era Villarejo, pero todavía no hablábamos de él. Casi. Y luego hay muchas cosas de desinformación. Por ejemplo, hay una cosa muy evidente también en una de las últimas temporadas, que es cuando van a filtrar los secretos de Estado, que hace la policía. Empiezan a filtrar un montón de secretos aparentemente ciertos que son falsos, ¿no? Para no poder distinguir qué es real y qué no, que es uno de los dramas de nuestro tiempo. Y de hecho las dos series en realidad son dos metáforas del hecho que condiciona nuestra época, que es la caída de Lehman y lo que viene después, ¿no? La primera temporada de La Casa de Papel es unos tipos que deciden imprimir dinero para tener liquidez, es una crisis de liquidez, que es la primera parte de lo que sucede después de Lehman Brothers. Y además hay un diálogo del profesor muy claro en el último capítulo de la segunda temporada, que es quiénes son los malos. Yo estoy imprimiendo dinero, cosa que te parece bien si lo hacen para los bancos. Y él da los datos ciertos del dinero que se ha inyectado en la banca. Y dice, y lo llamaron inyección de liquidez. Yo también estoy haciendo una inyección de liquidez, pero en la economía real, en este grupo de desgraciados que somos nosotros. Esa es la primera parte de la crisis y la segunda fue una crisis de deuda. Y lo que se hace en la última temporada de La Casa de Papel, por eso nos metimos a robar el Banco de España, ¿no? Para desatar una crisis de deuda. Y estábamos contando lo que nosotros aprendimos como ciudadanos en aquella crisis de deuda, que fue una lección triste, pero que fue que cuando las cosas vienen mal dadas, los que estaban gobernando no eran los tipos a los que nosotros habíamos votado, ¿no? O al menos detentando el poder. Eran los mercados, era la presión, los ataques contra nuestra deuda, era Alemania. Entonces, yo recuerdo que yo le pregunté a ministros de Zapatero y al propio Zapatero, él dio otra respuesta, pero había ministros que yo les decía, ¿qué sentíais cuando teníais que estar gobernando en aquella época de los ataques a la prima de riesgo, ¿no? Y la mejor respuesta me la dio un ministro que entonces era muy importante y que también lo había sido en la historia del PSOE, que fue una gran impotencia. Teníamos la sensación de estar sentados a los mandos de una nave que no podíamos pilotar. Entonces, de eso va el chantaje que hacen en la última temporada de La Casa de Papel.
Quiero decir que son dos vehículos de entretenimiento y todo esto nadie no tiene por qué caer, pero a mí me gustaba que estuviese en el fondo de la serie. Sin embargo, sí, hay muchísima gente en redes sociales, y yo creo que es un fenómeno que a lo mejor se inaugura con Perdidos, pero que luego se ha reproducido, ¿no? De gente que capítulo a capítulo va intentando identificar estos pequeños guiños. Es verdad que La Casa de Papel es un producto que no hace, no lanza un mensaje pretendidamente político, no se vende como una serie política, aunque luego al final sí lo sea, pero sí que hay mucha gente que a lo largo de las temporadas ha ido identificando algunas cosas. No sé si eso os ha determinado o ese tipo de fandom, ¿no? De gente que sigue la serie al detalle, llega a condicionar cómo se escriben las siguientes tramas o las siguientes temporadas. Si vosotros, por ejemplo, cuando se estrena la primera temporada producida para Netflix, yo creo que ahí hay un gesto como de agradecimiento a lo que ha pasado con la serie espontáneamente, ¿no? Hay en los primeros capítulos una especie de... Bueno, el fan de la serie se convierte en esos fans de los atracadores que aparecen al principio. ¿Cómo condiciona el trabajo diario del guión lo que pasa paralelamente en Internet mientras tú vas estrenando capítulos? Yo creía que nada, pero cuando he vuelto a ver la serie me he dado cuenta precisamente de eso que dices, que la serie estaba un poco afectada por el fenómeno de la serie. La escritura de la serie llegó a estar afectada por lo que estaba sucediendo, ¿no? Que tenía que ver, además, y podía ser coherente y unos puntos de apoyo. Luego hay otras cosas en las que no puedes andar mirando el fandom. El fandom, me preguntaron una vez en una entrevista, ¿lees el fandom? Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Un periódico? Un fanzine. Y entonces el fandom, coño, no, eso no lo conozco. Y no, el fandom es donde los fans ponen. Y ahí hay de todo. Hay gente que tiene una vertiente política, luego hay otros que se llaman Serkel. ¿Por qué? Porque los dos protagonistas, la pareja protagonista, que son el profesor y la inspectora Murillo, se llaman Sergio y Raquel. Y de Sergio y Raquel ellos hacen Serkel. Y entonces estos leen la serie en clave a la relación de ellos dos. Y hay muchos nichos. Y todos quieren algo específico, ¿no? Las de Serkel, que son muy, sobre todo brasileñas, me pedían por redes cenas, más cenas, más cenas entre estos dos. Y yo decía, ¿pero por qué obsesión con las cenas? Y entonces un día hablándolo con el director le dije, Jesús, tío, ¿qué tiene esta gente con que estos personajes cenen? Y me dice, joder, que se equivocan, tío, son brasileños, lo que quieren son escenas. Vivo a 2 años con el tema de las cenas ahí, digo, si no han cenado nunca. Pues sí. Quiero decirte con esto que si tú atiendes a todo lo que demandan los fans, no haces bien tu trabajo, porque yo creo que la gente cree que quiere una cosa, pero si tú se la das, dejas de sorprenderlo. Tu trabajo es pensar más tiempo que ellos en la serie para darles lo que de verdad quieren, que no es lo que piensan que quieren. Porque si tú le das al espectador lo que piensa que quiere, el espectador en su casa hace, ¿ves? Ya lo sabía. Y es el momento en el que empiezas a perderlo. Tiene que pensar, ¡qué cabrones! Esto era lo que yo quería. Pero no se me había ocurrido, porque solo así se justifica que tú cobres por hacer ese trabajo. Cuando hay enfados, por ejemplo, yo qué sé, por el final de Juego de Tronos o por... ¿no? Además, Juego de Tronos ha servido también para hacer mucha teoría política, ¿no? Le hemos asignado personajes, ¿no? Khaleesi es Ada Colau y el Joffrey... Hay personajes políticos que llamaron Joffrey a otros personajes políticos en España. Da nombre, da. Pues Tania Sánchez a Íñigo Errejón, ¿Ah, sí? En un programa de carne cruda. Ahora forma parte de la misma familia política. Y llegó un momento en que, bueno, pues eso, Pablo Iglesias le regalaba la serie al rey cuando iba a visitarle. Se hace toda una teoría política alrededor de las series que yo no sé si tienen que ver con los arquetipos un poco de las relaciones humanas. Es decir, que la serie está construida en base a esencias que luego nosotros pues, nos resulta como familiar relacionarnos con esta esencia y vincularlas con otras cosas de las noticias, intentar hacer un poco ese juego permanente entre la realidad y la ficción. ¿Ese tipo de cosas son procesos mentales que vosotros tenéis en la sala de guión o el estrés tampoco está para darle muchas vueltas al asunto? No, tú tienes que tener... Hay guionistas que creen que no hay que tener un pie en la realidad y que les estorba. Yo creo en la documentación y en... Al final una serie, sea ficción
en mayor o menor medida, es una mirada sobre el mundo. Y una mirada sobre el mundo es política. Y no admitir eso es empezar a denigrar la palabra política o ciudadanía. Y entonces yo creo en narrar desde ahí. Y además creo que es parte de tu responsabilidad como narrador. Tienes que hacer una narración de tu tiempo. Por eso seguimos contando historias. Estamos contando las mismas desde siempre, ¿no? Escribimos sobre el amor, sobre el odio, sobre la traición, sobre la ambición, sobre el miedo, pocas cosas más. Pero, ¿por qué seguimos haciéndolo? Porque seguimos... Una ficción de hace 10 años ahora, algunas son viejas. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Yo leo mi novela y está vieja ya. ¿Por qué? Porque mi mirada sobre el mundo ya no es la misma. Entonces, yo creo que siempre hay que tener eso, que es en parte una carga editorial y que está bien. La mirada de David Simon, por ejemplo, sobre Baltimore, es un documento que obviamente ha escrito un periodista, pero podría no haber escrito un periodista, pero que sí ha escrito a alguien que sabe muy bien la realidad en la que se mueve. Y por eso tiene sentido esa serie, ¿no? Porque está poniendo el dedo en la llaga de dónde están friccionando The Wire las placas tectónicas de nuestra sociedad. Y para hacer eso tienes que tener la oreja en la vía y tienes que hablar con gente. Y meterte en una cápsula, hacer ficción ajena a todo eso es perder un caudal de información que te va a meter savia y además es, yo creo que arrojar series que cada vez tienen menos sentido. Este año se ha hecho Dopesick, por ejemplo, que es el ejemplo de cómo el periodismo deviene en otro producto de mucha calidad, con una calidad narrativa equiparable a cualquier ficción del máximo nivel y de escritura, y con un rigor periodístico equiparable al máximo. De hecho, todos los protagonistas de esa serie son nombres y empresas reales y no quedan nada bien parados, pero no los pueden denunciar porque todo es cierto, o sea, todo tiene el rigor periodístico. Dopesick es la serie que cuenta cómo se generó la epidemia de opioides, de Oxycontin en Estados Unidos, que se ha llevado por delante a más de 500.000 personas en Estados Unidos y es una serie de no sé si 6, 7, 8 capítulos. Sí, creo que son 8. Que cuenta qué sucedió desde dentro de la empresa y también las negligencias en la vigilancia o la complicidad de muchas veces las autoridades. ¿Qué otras series te parecen que retratan bien el tiempo en el que vivimos, así que hayas visto más o menos recientemente? The Wire ya es como Kapuczynski, ¿no? Que lo citamos todos siempre que queremos hablar de algunas cosas, pero no sé, ¿alguna más? Joder, te he pillado. No, Dopesick es un ejemplo muy claro porque es real, pero por ejemplo, Homeland era una ficción que estaba escrita por gente que sabía muy bien por dónde se estaba moviendo el mundo. Pero lo podemos... ¿Y por qué tenía tantas concomitancias a veces Juego de Tronos? Porque estaba hablando de un lenguaje de poder y de traición que está en Shakespeare, pero que también está en nuestros partidos políticos. Entonces, bueno, intento con esto eludir un poco la respuesta. No, pero creo que Homeland está muy bien visto. Hay gente que es más de Americans, que es mucho más ficción. Me encanta The Americans, es súper divertida. Pero Homeland está muy bien documentada, tanto que muchas veces va muy pegada a la actualidad, ¿no? De cómo funcionan los servicios de inteligencia internacionales, de cómo funciona el mundo del espionaje y de estas cosas que van entre la geopolítica y, bueno, las historias también de pasiones personales que siempre le dan vidilla a las series. ¿Cómo manejasteis ese equilibrio en La Casa de Papel? Porque cuando haces la serie para Antena 3, entiendo que la tele, no sé si te lo pide explícitamente o implícitamente las cadenas de televisión, pero sabemos también, es así, ¿no? Que tienes que dar unos perfiles para intentar llegar al máximo de público posible, y entiendo que eso determinó cómo eran y quiénes eran los personajes de La Casa de Papel. Luego eso lo habéis llevado por otros sitios, ¿no? Pero ¿cómo intentas encontrar el equilibrio para que te vea lo típico? El padre, la madre, el hijo, la tía, si vive con ellos. Sí, ese planteamiento es un poco heredero de los 90, no digo que no siga hoy, pero es verdad que en los 90 sí que había mucha sensación de espejo casi, ¿no? Quiero que me vean las personas mayores, meto una persona mayor, quiero que me vean los chavales de 7 años, un niño de 7 años, y más o menos se componía así. Hay algo de eso que tiene cierta razón, que es buscar una empatía en un espectador que se pueda haber interpelado por alguien, pero en realidad a la empatía se accede a través de la escritura, ¿no? de la verdad de los personajes, no necesitas. Y cada vez la ficción hay más variedad social. Por ejemplo, esto es otra respuesta política de la ficción, ¿no?
Si ves Euphoria, estás viendo un modelo de sociedad, te está trasladando un punto de vista... Bueno, estás viendo una serie, por un lado preciosista, muy bien hecha, muy bien escrita, con una violencia soterrada constante entre los personajes, una hipersexualización, pero también estás viendo cómo con naturalidad se aceptan cosas, se cuentan cosas, hacen un reflejo de la sociedad en el que hay transexuales, en el que bueno, las relaciones sexuales se parecen a las del día de hoy, no a las de hace 15 o 20 años, ¿no? Y todo eso también tiene que ver con tener el pulso del momento, que es una cosa a la que los periodistas nos dedicamos en exclusiva, pero que todas las profesiones que cuentan cosas tienen que tener en alguna medida. Metisteis también feminismo, transexualidad en las últimas temporadas, también muy claramente, ¿no? Hay discursos de algunos de los personajes que son muy potentes y muy explícitos en ese sentido. Y esas temporadas ya ocurren en un momento donde hay una ola reactiva o reaccionaria ante determinados discursos. ¿Tuvisteis el debate de, no, mejor no entrar porque a ver si en algunos países esto va a ser un problema? No. Bueno, no por ese lado. Sí que tuvimos debate de cara a vamos a hacer esto bien, cómo hacemos este personaje, más o menos como podemos tener con todos, ¿eh? Pero no fue una idea que estuvo ahí, que además fue una decisión que hubo que tomar muy rápidamente en el caso del personaje de Belén Cuesta. Y bueno, pero no en un cálculo de va a haber problemas, si no nunca lo hubiéramos metido, ¿no? Pero La Casa de Papel ya demostró, por ejemplo, había entrado en Arabia Saudí una serie que hablaba de lo que hablaba, ¿no? En la primera temporada. Así que tampoco esos cálculos están un poco condenados a saltar por los aires. De todas maneras, La Casa entra por un vehículo de entretenimiento. Es una serie que tira mucho de la adicción, de no dejar de ver, que para mí es una premisa muy importante. Y a partir de ahí pues metes otras cosas. Pero luego te pegas algún capricho. Yo qué sé, Bogotá le pega una paliza a Gandía, ¿no? Que podría ser como un señor más o menos Vox. Y no sé si sabéis, ahí es un partido. Y entonces coge y le pega una paliza y en cada golpe le dice por homófobo, por cual. Bueno, cosas que no te atreves a hacer en la calle. Y encima le pega a Jovic, que es un tipo... Jovic es enorme. Fue campeón de España de boxeo, de los pesos pesados. Entonces un día me dice, esa paliza que pego, Javi, no es real. Y tal, estábamos en un aeropuerto a punto de ir a Copenhague a rodar. Y le digo, bueno, ¿cómo lo harías? Y tú sabes. Y entonces me coge, me pone la mano aquí. Me dice, pues hombre, yo lo que haría es partirte el cuello. Y hostia, me puso en un momento... Y yo dije, vale. Y sí, lo hicimos como decía él, cualquiera le... Oye, tienes razón. Oye, todo ese... ¿Dirías que el mundo del guión está necesitado de talento periodístico? ¿Que es un buen sitio en el que intentar probar? Para toda la gente que no acaba de encontrar... No te lo diría porque les molestaría mucho a los guionistas. Bueno, yo entiendo que buscan diferentes perfiles, ¿no? Todos los guionistas tienen que ser más o menos... Si a ti te dicen mañana, oye, Juanlu, vamos a buscar entre los antropólogos para hacer podcast así del Daily, ¿qué te parece? La verdad es que bien. Sí, bien, gracias. No, yo creo que es un oficio y que hay muy buenos guionistas en España. Pero creo que nosotros tenemos una profesión que puede transitar y que debe hacerlo. No quizá tanto hacia la ficción, que no tiene por qué parecerse y el talento periodístico igual no tiene que estar con posibilidades de escribir ficción. Que yo escribo ficción, pero porque escribía ficción, no creo que por el hecho de ser periodista. Pero sí creo que luego hay un montón de productos que se están haciendo en plataformas que si no los cogen los periodistas pueden ser el vehículo perfecto para la desinformación. Porque toda la narrativa de la no ficción, ahora mismo hay un problema. Los guionistas saben hacer narrativas largas,
narrativas largas son 6 capítulos contando una historia de algo, por ejemplo, ¿no? De 45 minutos. Eso te exige una capacidad de estructurar una historia que los periodistas no siempre tienen. De hecho, es difícil encontrar periodistas que aguanten en televisión más de 1 minuto o 2 de estructura. Y claro, si te vas a 6 horas, pues es más difícil. Y por un lado tienes a los guionistas que son capaces de hacer esos productos, pero les falta el rigor de la profesión periodística, que ellos pueden aprender, pero que en ese ínterin yo estoy viendo documentales que son la sublimación de la fake news. Sí. Entonces, ahí es muy preocupante eso, porque dicen, no, si hablan todos. ¿Qué coño hablan todos? Está mintiendo este señor. Y encima vas y revelas que ha mentido 3 capítulos después. ¿Qué pasa con la gente que no llega a ese capítulo, que se cree la desinformación, ¿no? Entonces, esto nunca te lo haría un periodista. Y creo que las plataformas tienen que tener un control de la información que publican y no solo estándares narrativos. O sea, si juegan a no ficción, tienen que tener un rigor periodístico. Pero el problema está en la profesión periodística, que no está colegiada, que no hemos definido qué carajo es un medio de comunicación, que no tenemos instrumentos de control, que es el propio periodismo el que tiene que dar respuesta a eso. Y además urgente, porque el problema con la desinformación es un problema sistémico que afecta a la calidad de la democracia, y lo que está en juego son las democracias liberales. O sea, el choque que estamos viendo ahora es entre los dos mundos, a través de la desinformación y del descrédito de todas las instituciones periodísticas, económicas, legislativas, judiciales. Igual, hasta la ciencia se ha visto atacada durante la pandemia, ¿no? Con todo el mundo negacionista. Entonces, ahora mismo, en esta espiral de nada es cierto, el periodismo es más necesario que nunca. Hay algunos proyectos, y algunos son amigos que tenemos en común, como Maldita.es y otros fact-checkers, que están ya trabajando para grandes productoras o para documentales haciendo fact-checking. Es decir, se miran el documental o incluso elementos de ficción basados no pretendidamente en la realidad, para decir, oye, esto no lo puedes hacer así porque esto no es así, y digamos que estás siendo nocivo, aunque sea desde la ficción, solidificando a lo mejor un concepto que no es tal, que no merece trascender. Hay una cosa que siempre se dice, ¿no? Que el éxito te separa del suelo. Tú eres un tío con éxito, aunque vemos que haces mucho empeño en estar muy aterrizado en el mundo en el que todos vivimos, pero eres un tío con muchísimo éxito. Que has tenido mucho éxito profesional, que te ha ido muy bien en el trabajo. Gracias, Juanlu. De nada, Javier. ¿Cómo haces para evitar un poco el efecto, salvando la distancia, Rosalía? Es decir... Joder, nunca me lo había planteado así. A mí el disco de Rosalía me gusta mucho, pero me gusta, a tope con Hentai, pero me cansa las joyas, el dinero, y se nota mucho que ha estado rodeado durante el último tiempo de determinadas cosas que ya no son los estímulos que tenía antes. Y como no son mis estímulos, me siento un poco separado de lo que me cuenta. Es que te estás haciendo mayor. Sí, igual. Sí. Hablar de sí, lo mismo, pues hablar de joyas no me estoy haciendo mayor. La Jordan nueva de caja, es que es otro código. Ya, esto es rollo. ¿Cómo haces para seguir manteniendo la tensión, para representar esa realidad cuando tú estás ahora mismo en un circuito, que desde luego no es el de Rosalía, pero sí que es un circuito de éxito en un momento donde hay mucha gente pasando mal? Bueno, te vuelves gilipollas, obviamente, no puedes evitar. Todo el mundo tiene una facilidad que excede lo que creemos para volvernos idiotas. O sea, siempre piensas que a ti no te va a pasar y el día descubres que sí, que eres idiota. Y el éxito es muy cabrón para eso, porque te haces tonto. O sea, te empiezan a pasar cosas absurdas, ¿no? Viajas en business porque te parece ya que es como tú viajas, porque nunca lo pagas tú. Entonces, llegas a un país y te esperan una cantidad de coches de la policía para que tú no tengas atascos, te llevan a unos hoteles tremendos, vas a fiestas maravillosas donde todo el mundo te trata con mucho cariño. Esto siempre sucede fuera de España. O sea, en España nos dan de hostias constantemente, que es un gran país para mantener los pies en el suelo.
Y eso crees que no, pero se te va colando dentro, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, ahí tienes que tener la guardia alta y ver alrededor. Y saber que luego siempre se fracasa después y siempre te espera una hostia, ¿no? Tienes que ser capaz de vivir el éxito en presente, porque es una cosa también bonita de vivir, a la que no debes renunciar, a toda esa alegría y facilidad, porque sobre todo es facilidad lo que te da. Sin creer que va a ser para siempre y sin creer que tú ya eres exactamente alguien. Pero vamos, que a mí me encanta y además lo aconsejo mucho. Y luego lo que no hay que perder es la ambición. O sea, a mí me da igual que la Casa de Papel haya funcionado. Yo lo siguiente que haga voy a ir a morder lo más grande. Yo no salgo a empatar. Hay gente que dicen, es que la ambición... O a mí me critican por ser ambicioso. No, yo siempre he dicho que salgo a ganar todo. Y cuando estaba haciendo la sexta columna, decía, tenemos que hacer el mejor programa del mundo, no sé qué, quiero ganar un Oscar, iba ya a los despachos, decía, tengo una idea para un Oscar, nos lo dan, me mandaban a tomar por culo. Pero yo siempre pensaba en el mundo. Y con La Casa de Papel lo que hablé con Alex de lo primero fue la ambición es internacional. Si voy es porque el techo de la ficción no es nacional, el del periodismo es nacional. En la ficción el techo es internacional, vamos a romperla. Y me dijo, bueno, hay más gente aquí que cree eso, Jesús Colmenar, Miguel Amoedo, estaban obsesionados, nos juntamos. No nos salió, luego nos salió, bueno, pero la intención estaba y yo creo que esa intención tiene que estar. ¿Por qué temas pasa tu ambición o tu pasión ahora mismo? ¿Qué tipo de temas te ponen ahora? Es que yo ahora mismo, con la influencia que tengo, si te lo cuento, van a hacerlo mañana otros que tienen más capacidad de trabajo. Pero tío, yo te lo tengo que preguntar. ¿Qué hacemos? Bueno, haz un equilibrio ahí entre que me lo cuentas y te voy a prometer que la voy a liar, pero no te puedo decir cómo. Vale, cuando lees las noticias, ¿qué noticias te resultan más atractivas? ¿Qué tipo de temas de actualidad? No, en serio, ya no te estoy preguntando qué vas a hacer lo próximo porque, bueno, te vamos a respetar ahí ese tal, ya nos lo contará. Pero ¿qué tipo de cuestiones de actualidad te siguen enervando un poco o levantando esa pulsión periodística? ¿Cuándo echas de menos una redacción? Depende de para qué. Pero echo de menos una redacción para divertirme con cosas como las de las mascarillas. Luceño y compañía. Yo siempre pienso, joder, esto lo cojo yo, macho. Y a veces me escribe gente de La Sexta, joder, ¿cómo te lo estarías pasando hoy? Y digo, ya. Si lo estoy disfrutando en casa, imagínate ahí. Y para eso hay. Pero luego hay otras cosas que a mí me interesan mucho, que son los lugares de fricción. Y sobre todo es la desigualdad. Y estos lugares normalmente son las fronteras, ¿no? Los grifos. En realidad estamos en un mundo influenciado por grifos que se abren y que se cierran. Y las manos que controlan esos grifos son lo interesante. Lo estamos viendo en Europa del Este con grifos que tienen que ver a veces con el gas, a veces con el petróleo, a veces con el flujo, el tráfico de personas, cómo nos condicionan a la Unión Europea si de repente levanta la mano con la entrada de los inmigrantes que nos detienen allí, ¿no? Orbán, o lo hace Turquía, o lo hace Marruecos. Entonces, todas estas tensiones geopolíticas, los lugares de fricción, son los que más me interesan porque son donde se expresa de verdad la desigualdad. Y luego tienen una cosa que me interesa muchísimo, que es un fenómeno muy curioso. Nosotros tendemos a identificar lo que es Europa mirando hacia el patio delantero. Es decir, miramos qué es Europa moralmente y decimos Estrasburgo, ¿no? La Corte Penal Internacional, valores que nos gratifica identificar como Europa, la sanidad, esto, lo otro. Pero no miramos el patio de atrás. Y el patio de atrás está en la frontera de Europa con Marruecos, en lo que nos hace Erdogan en Turquía. Y yo creo que ahí es donde de verdad está la medida de la moral de este continente, ¿no? No tanto en cómo tenemos el jardín, sino en... No, si es que mantenemos esta ficción, que es Europa, pues porque hay gente por ahí haciendo el trabajo sucio. Eso me interesa. Bueno, ya sabemos que, ¿no? Algo por ahí será. Vamos con preguntas si queréis. No sé si está el micrófono por ahí rulando. Perfecto. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Venga, alguna mano levantada. Nada, por $500 nadie. Por allí hay una, sí.
Bueno, hola, por animar un poco. Gracias. Pero bueno, ha estado bien animado lo vuestro. Desde un perfecto ignorante y que no ve series, bueno, me atrevo, ahora que me ha parecido muy acertada el tema este y la definición que has hecho de Europa. Europa en realidad no tiene moral. Ahí está el Mediterráneo para... Ahí está, entonces no la hay, es una imagen, nos venden una imagen y el trabajo sucio en nuestro nombre lo hacen otras personas con nuestro dinero. Personas, organismos, estados y demás. Bueno, y me atrevo a sugerirte otro terrible problema, un drama que hay que meter mano desde el miedo, desde la risa, desde el arte, desde donde sea, que es la extrema derecha. Como sigamos tan atontados como seguimos, creo que estamos atontados, creo que no tenemos verdadero conocimiento de hasta dónde puede llegar, hasta dónde está llegando y hasta dónde va a llegar, y se va a cargar lo poco bueno que tenemos. Bueno, por ahí. Al hilo de eso te pregunto una cosilla, que mientras el micrófono llega a otra persona que ha levantado la mano. ¿Habéis notado un cambio del impacto de La Casa de Papel en función del contexto social político de cada país? Es decir, lo que nosotros aquí leemos de una manera, a lo mejor en Brasil lo leen de otra, lo de Arabia Saudí, que me parece efectivamente una cosa loca, ¿no? Que de pronto en un país como ese, digamos que haya gente intentando quedarse con la riqueza que no trasciende en una serie y que eso sea éxito, me parece que produce ahí un imaginario propio muy potente en Arabia Saudí, más incluso que en España. No sé si algunos mensajes que estaban pensados de una manera, de pronto te encuentras que en Argentina significan otra, diferente. Bueno, hay datos muy curiosos cuando nos pasan, ¿no? Por ejemplo, vimos la popularidad de personajes cambiaba mucho dependiendo de los países. En Turquía, a Berlín, que le llaman padre, lo adoran, es el más popular. Sin embargo, luego vas a México y el más popular es Raquel Murillo, o uno de ellos, ¿no? Fíjate. Y en general la popularidad de este personaje de Lisboa, que es víctima de violencia machista, es mucho más popular en los países donde hay mayor tasa de feminicidios. México disparado. Y a veces esto te da muchas pistas. Por aquí había una, sí. Comentarte sobre el tema de las fricciones y la desigualdad, que sin mirar al patio de atrás, en la misma sociedad y en nuestro patio de delante y donde habitamos, hay una gran fricción, yo creo, en la brecha tecnológica y de acceso a la tecnología. Es una cosa que me preocupa y que estoy intentando ver si lo abordo personalmente con organizaciones que lo hacen. La cantidad de niños que no tienen acceso a Internet, porque el único medio de acceso es un móvil en su casa. Y se ha notado mucho con el confinamiento y la pandemia. Entonces, eso, y que antes había pensado preguntar por si en el diario.es no sería interesante incorporar más información sobre las nuevas tecnologías, porque creo que las nuevas tecnologías no son para técnicos, son para todos. Ya no podemos vivir sin ello, como prácticamente no podemos vivir sin alimento. Por lo menos no podemos vivir hasta que nos peguen el pepinazo y tengamos que ir a buscar una cebolla ahí escarbando. Entonces, que si te parece un tema interesante, no como otras series que ha habido, no como Mr. Robot o alguna cosa, pero que si te parece interesante como tema de fricción y de desigualdad. Podrías meterlo por ahí, pero si tú vas a un... Yo me imagino recibiendo a alguien que me dice que quiere hacer una serie sobre la brecha digital, me costaría mucho verle la beta a eso. Pero yo creo que es una de tantas cosas, como el resto de desigualdades, que la ficción puede reflejar y que además tienen contenido dramático. Y que además creo que el gran tema es la desigualdad. Tenemos sociedades cada vez más desiguales, la proporción de ricos y pobres. O sea, si miras las estadísticas de los años 70 aquí, solo el número de 1.000 millonarios y el de pobres es alarmante. No creo que haya otro tema. O sea, si tú miras este momento histórico dentro de 300 años, van a hablar de desigualdad.
no van a hablar de calidad democrática, creo yo. Y esa es una más. En cuanto a qué tiene que hacer el diario.es... Un grupo de gente muy marginal, con medios muy básicos, pero que da la campanada. Sí, bueno, en realidad sí hay muchas historias de ficción que van ¿no? de gente que está en los márgenes del sistema, parece que abandonados y nada conectados a lo que es la élite, que luego acaba pasando cosas, ¿no? Yo creo que nosotros en el diario sí que le damos cobertura al tema. Yo ahora estoy haciendo un podcast diario y hace relativamente poco hice un capítulo específicamente sobre una cosa concreta dentro de ese tema que tú dices, que es la brecha digital de las personas mayores que no tienen ya acceso a trámites burocráticos o en el banco o ante el centro de salud, que antes podían hacer presencialmente una ventanilla y ahora le dicen, no, haga usted esto por la app o por internet, ¿no? Y que claramente eso requiere de una incorporación a la alfabetización digital, que hay muchos niños que no tienen por cuestiones de dinero, pero que también hay muchísimos mayores que no tienen porque no conviven con nadie que pueda acompañarles en eso, o conviven con alguien que no tienen paciencia o no les da la gana acompañarles en eso, o por las 1000 cosas que nos pasan en la vida. Pero nosotros hacemos una cobertura de la tecnología que no tiene que ver nada con los cacharros, es decir, no hacemos el análisis del último iPhone 17 que pueda salir en 2024, sino que estamos muy pegados a la antropología de la tecnología, a las desigualdades que produce la tecnología, a la parte política que tiene que ver con el debate tecnológico que ahora mismo está por todas partes, ¿no? Desde el espionaje con Pegasus a políticos independentistas catalanes hasta cómo nos condiciona la moral colectiva, digamos, los estándares de libertad de expresión de Facebook, que es el que decide si el pezón se ve o no se ve, o si se puede hablar de determinados grupos sociales o hay determinados debates prohibidos, ¿no? Para mí hay un tema muy grave relacionado con eso y es cómo funciona la moderación de contenidos en redes sociales, que es un grupo de gente que manualmente va decidiendo lo que se puede y lo que no se puede publicar. Y eso produce monstruos, por ejemplo, que es impensable que tú puedas decir viva Hitler en Facebook, ese post en Facebook dura muy poco, pero sin embargo viva Franco, pues no hay ningún problema. Las razones para quitarte el viva Hitler son las mismas que serían válidas para quitarte el viva Franco, pero como Hitler es famoso en todo el mundo, pues las personas que están pendientes del tema son muchas más en Facebook y lo quitan rápido. Franco, ¿qué más da, no? Eso produce un centralismo, ¿no? Una moral centralizada que preocupa simplemente en determinados temas sobre determinadas cosas. Pues no se puede ser nazi en Estados Unidos porque te quitan la cuenta inmediatamente, pero hay mogollón de contenido neonazi en otras partes del mundo que pasa el filtro porque esas otras partes del mundo no son prioritarias para quien maneja el filtro. Así, tiene muchísimas derivadas. Vamos, a mí es un tema que me interesa mucho e intentamos, dentro de lo que podemos y sabemos, darle cierta cobertura. Hay una persona que hace tecnología en el diario.es que se llama Carlos del Castillo, la persona que más hace. Es una persona que dice, yo no sé de tecnología. Yo no sé de tecnología, yo sé de temas de sociedad digital que no es el cacharro tecnológico que sirve para, sino cómo vivimos todos ahora, que ahora ya hacemos amigos por Internet, compramos por Internet, tenemos sexo por Internet y nos enfadamos con la gente en 3 mensajes de WhatsApp porque no pusiste el emoticono que tenías que poner y ahí que es que no me has entendido. Y eso sirve absolutamente para también el debate político, para absolutamente todo. Nosotros somos un medio digital. No podemos tener una mirada desde fuera de la tecnología, sería una cosa absurda. Nosotros somos tecnología y, por tanto, en ese ecosistema nos movemos y analizamos los problemas de desigualdad tecnológica como analizamos los problemas de desigualdad económica y como analizamos los problemas de desigualdad de género, sin darles esa noción de cosa ajena que muchas veces tienen el concepto de nuevas tecnologías, ¿no? que muchas veces se mira desde fuera. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí hay una. ¿A qué hora tenemos que cerrar el chiringuito? En 5 minutos. Vale. Es cortita. Estabas comentando al principio que, bueno, eras un periodista de éxito, te iba muy bien con La Sexta Columna, te iba muy bien en la radio, en la SER,
Pero bueno, en un momento dado tuviste una oferta y decidiste saltar al mundo del guión y de las series. Pero sin embargo también comentabas que se te caía un poco la baba pues, con determinados casos como el de las mascarillas o... ¿No has pensado volver otra vez al periodismo? ¿Es un tema financiero, el mundo de los guiones, que el periodismo ya se te queda Vente corto? al diario, Javi. Hombre, es que ahora tengo un trabajo que hago desde cualquier sitio. Hay una imagen Eso que lo podemos hablar. me espanta. Yo cada día podía saber la época del año que era por dónde me pillaba un atasco saliendo de la M40 y dónde estaba el sol. Los meses en los que no lo veía antes de entrar en la cadena. Y cuando estás todos los días en atascos que duran 40 minutos para ir y para volver, la vocación tiene que ser muy alta. Y no, a mí, aparte, el periodismo tiene una cosa que, por lo menos como yo lo viví, que es muy estresante, que todos los días tienes varios cierres, y luego esto que estoy haciendo para mí es nuevo, o sea, tengo más ambición mental en tratar. Pero, sin embargo, yo ahora mismo tengo en la cabeza proyectos que son de ficción y de no ficción, porque hay una cosa ahí que no te puedes quitar y que yo no quiero tampoco. Pero ir a un medio de comunicación, a meterme en el lío de tener un programa diario, que al final significa tener 3 cierres al día, y un cierre es algo donde vas corriendo, pegando gritos, no te funciona, no sé qué, blasfemas, un día rompes algo, bueno, y no lo quiero más. Pero si yo todos los días digo, bueno, espero no tener que volver a trabajar, porque, claro, era la guerra eso, la guerra. La guerra, la sexta era la guerra, todo el rato estabas pegando tiros. Y me decían, no, pero tiene que ser muy estresante la Casa de Papel, porque todo ese lío. Y digo, joder, pues lo será, pero macho, yo no he tenido la sensación de volver. O sea, yo antes volvía de vacaciones diciendo, ¡buah! ¡Qué horror! Y ahora volvía de vacaciones tan tranquilo. Esos son indicadores que hay que tener en cuenta, sí. ¿Alguna más? Bueno, yo me he dado cuenta, me doy cuenta en este tipo de charlas, bueno, hablando con Javier, fundamentalmente, que yo me podría dedicar profesionalmente a hablar con Javier. O sea, yo podría dedicar 8 horas al día a entrevistarlo, a preguntarle cosas, me olvido del podcast, de la newsletter, del diario, hacemos esto, o sea, llevarnos por ahí a otros sitios, hacer esto mismo. Yo quiero hacer esto, o sea, todo el rato. Porque además me quita las ganas de hablar yo, o sea, es una cosa que tiene mucho mérito. ¿Sí? Que yo me paso el día dando mi opinión de las cosas y no sé qué, y aquí me siento, le pregunto, habla, me parece fantástico, me parece súper agradable y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Juanlu. Gracias, Javier. Es muy bonito que te entreviste un amigo que tienes desde hace tantos años, y gracias a todos por estar aquí y nada. Nos vemos en otra. Fantástico. Gracias. Y al diario.